¿Qué le vamos a apuntar? Pues vamos a describir la formación reticular desde un punto de vista morfológico y funcional, para ver sus estructuras simplificadas, sus funciones y entender sus manifestaciones de alteración. Para ello, pues, vamos a recordar que sabemos. Número 2, vamos a establecer unas consideraciones generales. Número 3, describir los aspectos morfofuncionales de la formación reticular para conocer su extensión, estructura significada, función y nomenclatura de cada uno de los núcleos que la integran. Establecer las conexiones aferentes y eferentes para aclarar su función. Describir grupos químicos moduladores que se han identificado para establecer sus conexiones y funciones. La función general de la formación reticular para comprender sus manifestaciones de alteración y los ejemplos que se deriven de este conocimiento. Bueno, entonces el primer objetivo es qué debemos conocer para esta clase. Cuando estudiamos la configuración interna del tallo cerebral, recuerdan, hablábamos de dentro hacia afuera cavidad compartida con cerebelo, cuarto ventrículo, sustancia gris, colocamos como ejemplo la formación reticular, y sustancia blanca, pero que dentro de la sustancia blanca había unos eran los sensitivos, motores y vegetativos de los pares craneales, y ya no existía el concepto de cordones o tunículos, como se hablaba en la médula espinal. Y dijimos en esa oportunidad que era una estructura integradora y que estaba relacionada con todas las funciones del sistema nervioso y con el estado de vigilia y el sueño. Es decir, que ella da información a todas las estructuras del sistema nervioso y recibe de todos. Entonces ahí comenzamos a hablar de la formación reticular. También comenzamos a hablar de la formación reticular cuando estudiamos los cortes horizontales del tallo cerebral. Y veíamos que estaba en medio de los núcleos y fascículos ascendentes y descendentes que atravesaban el tallo cerebral. Y hasta ahí vamos. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, el segundo objetivo, vamos a establecer unas consideraciones generales. Y ahí vamos a hablar de la ubicación. Entonces observemos que se encuentra a lo largo del tallo cerebral. Hay discusión en su prolongación caudal. Hay autores que dicen que se prolonga a lo largo de toda la médula a nivel de la lámina 10, ¿verdad? Donde está la sustancia gelatinosa, que está alrededor del canal central, del ventrimario, aceptada por unos y negada por otros. Entonces dicen que se prolonga a lo largo de toda la médula espinal. Lo que sí hay de acuerdo es la prolongación rostral, y hablan de que los núcleos de la línea media, los intralaminares y el núcleo reticular del tálamo es la prolongación rostral de la formación reticular y por lo tanto se encuentra en el diencéfalo. Entonces la formación reticular es una estructura que está en el tallo cerebral y se prolonga hasta el diencéfalo. Y está ubicada en medio por de los núcleos del tallo cerebral y los tractos ascendentes y descendentes
que cruzan nuestro tallo cerebral. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? En cuanto a su ubicación. Segundo tema en estas consideraciones generales es su organización histológica. Resulta que las neuronas que lo conforman están ubicadas donde sus dendritas están colocadas lateralmente y su axón está colocado medialmente, que puede ser ascendente o puede ser sus dendritas laterales, puede ser descendente y o, miren, sus dendritas laterales, puede ser ascendente y descendente. Pero a medida que pasa por ascendiendo o descendiendo, da colaterales para entrar en contacto con las dendritas que están en niveles superiores o en niveles inferiores. Entonces, este hace esto. Los autores hablan de que hay interneuronas y otros dicen que no. El concepto general que hay es que no hay interneuronas, o sea, neuronas de axón pequeño, corto. Pero observen la gran integración que existe y con otras neuronas, o sea, localmente y a distancia, hacia arriba y o hacia abajo. Por lo tanto, la información va hacia arriba y va hacia abajo en amplias extensiones. Entonces, con estos axones que van hacia abajo, hacia la médula, se hablan los autores de que acá se prolonga también la formación reticular. Y hablan de que la parte lateral es la parte receptora, por donde van a ir la mayoría de las fibras aferentes. Y la parte medial es la parte eferente. Lo mismo sería para el otro lado, ¿no? De aquí para acá y hacia allá. Y lateralmente. Aquí lo colocamos en un solo lado. Inicialmente se decía que la formación reticular, por eso se le colocó el nombre de reticular, porque decían que era una serie de conexiones límficas. Pero porque no existían las técnicas de investigación, siglo XIX, siglo XX. Y a medida que se fueron perfeccionando, se dieron cuenta de que estaba organizada en núcleos, no bien delimitados, pero más o menos organizada en núcleos y subnúcleos, con conexiones aferentes y eferentes, y funciones que desempeñaban. Entonces, por eso se decía que era una estructura difusa, filogenéticamente antigua y que estaba relacionada con todo, porque todo llega a la formación reticular y de la formación reticular sale también información. No, pues está mal, ya es la hora de llegar, ¿no?
Bueno, no sé si tengan objeciones, preguntas. Entonces, este mismo esquema sería para el otro lado. Pero lo que quiero hacer notar es la gran integración que hay entre ella y la extensión hacia arriba y hacia abajo. Y la parte sensitiva, aferente, perdón, y la parte eferente que es medial. Que va por arriba lo que se conoce como el astigma, y las que van hacia abajo, pues las fibras retículo espinal. Preguntas, por favor. El otro aspecto en esta consideración general es una definición para tratar de contextualizarla, ¿no? Con este ejemplo. Es una red de neuronas y fibras nerviosas filogenéticamente antiguas divididas en núcleos y subnúcleos no claramente circunscritos, con diferente forma, tamaño, que integran desde un punto de vista morfofuncional todas las estructuras del sistema nervioso central. ¿Todo lo que hemos hablado? Hasta el momento. Escucho preguntas, por favor, hasta ahí. Y el último aspecto de estas consideraciones generales es la división. ¿Cómo la han dividido? Y la han dividido con base a las conexiones con el cerebelo y los que no se conectan con el cerebelo. Por eso se habla de precerebelares y no cerebelares. Como quien dice, los que se conectan con el cerebelo y los que no lo hacen. Los precerebelares funcionalmente separados de la función, pero conectados con el cerebelo. Es decir, son de la formación, se consideran de la formación reticular, pero se conectan exclusivamente con el cerebelo de manera recíproca, ¿no? O sea, de ida y de regreso. Y los núcleos no cerebelares, no conectados con el cerebelo, los han agrupado en tres subgrupos: RAFE, centrales o mediales, y los laterales. Entonces, con estos conceptos en la formación reticular, pasamos al tercer objetivo que vamos a entrar ahora sí a describir. ¿Cuáles son los precerebelares y los no cerebelares? Hay funcionalmente separados de la formación reticular. Es que hay unos núcleos que se conectan con la formación reticular y los demás no. Entonces, a los que están conectados con el cerebelo le dan el nombre de precerebelares, y los que no, pues están divididos en el RAFE, centrales o mediales, y los laterales. Entonces la idea es que los separemos de acuerdo a los que se conectan con el cerebelo y los que no se conectan con el cerebelo. Bueno, entremos al tercer objetivo. Hablemos de los precerebelares, o sea, los que se conectan de manera recíproca con el cerebelo. Y tenemos tres, miren. Creo que sabemos que es un núcleo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de núcleo? ¿Usted se acuerda cuál es el concepto de núcleo, mija? La agrupación de
sustancia gris, por ejemplo, tiene cuerpos neuronales, la corteza tiene cuerpos neuronales. Pues con una función determinada. Correcto, bueno, ¿y qué? ¿Y otra cosa? ¿Termina? Ya vamos a terminar el curso y no salimos ni siquiera con ese concepto claro. Pues hombre, si hay núcleos, pues tiene que haber, si hay cuerpos neuronales, tiene que haber axones. Tiene que haber dendritas y esas dendritas tienen que llegar a axones de otras neuronas, después tiene conexiones aferentes y eferentes. Las aferentes pues son los que salen del núcleo y los aferentes pues son los axones que llegan a estos cuerpos neuronales. Entonces de los precerebrales tenemos tres: el núcleo reticular lateral, el núcleo reticular paramediano y uno que no está aquí, es el núcleo retículo tegmental. Y se conectan con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme, para un lado y para el otro, ¿no? Entonces el reticular paramediano, el reticular lateral y el retículo tegmental. Ahora, los no cerebrales están distribuidos en una región del Rafael, miren que está en la línea media, que están en rojo. Los centrales o mediales y los que están en azul, que son los laterales, lo mismo para un lado, lo mismo es para el otro. Hablemos de los núcleos del Rafael. Estos núcleos del Rafael están colocados uno detrás del otro o uno encima del otro, pero están en toda la línea media, por lo tanto la mayoría son impares. A excepción de estos dos, miren, este y este, que están adyacentes, y unos autores los consideran que no son del núcleo del Rafael, inclusive no tienen el mismo neurotransmisor. La mayoría de todos esos núcleos del Rafael liberan serotonina como neurotransmisor, excepto estos dos. Por eso es que hablan de que estos no deberían considerarse como núcleos del Rafael, que es el núcleo tegmental, ventral y dorsal. Pero hasta ahora, hasta que no nos digan otra cosa, pues hablamos de que pertenecen a los núcleos del Rafael. Y para poderlos estudiar, pues tenemos que hacer un corte sagital para poderlos observar. Vémoslo ahí, uno detrás del otro y otro encima del otro, ¿no? Están en la línea media. El primero es el núcleo del Rafael pálido y el segundo el núcleo del Rafael oscuro. Pálido como cuando les dan la nota, ¿no? Sacan dos, uno, y ponen. El diablo. Le pregunto que quién es la Verónica y nadie sabe.
Pero pregúnteles quién es Maluma y verán, eso sí. Está mal metida, ¿vio? Creo que son los dos. Bueno. Creo que son los... Sí, los dos que están Entonces tenemos el núcleo del rafé pálido y oscuro. Resulta que estos dos núcleos envían información hacia la médula y cumplen una función similar a la del fascículo vestíbulo espinal. ¿Cuál es la función del fascículo vestíbulo espinal, hijo? Entonces, facilita la extensión e inhibe la flexión. Entonces, cumple una función similar. El siguiente es el núcleo del rafé magno, que está entre el bulbo y la protuberancia. Miren, este núcleo del rafé magno. También envía fibras hacia la médula. Este es el que se va a la lámina 2, que la lámina 2 es ¿cuál, hija? Hija. ¿Sí? La lámina 2, ¿cuál es, hija? sustancia gelatinosa. La sustancia gelatinosa. Y va a inhibir el dolor. Libera serotonina, todos son serotonérgicos. Solo que el pálido y el oscuro no se dividen en la asta posterior, sino que se dividen en la asta anterior. El otro es el núcleo del rafé del puente, miren. Núcleo del rafé del puente. O tegmental central inferior. Hasta ahora no se le conoce función. Otro, miren.